Radiovisión Online. Mucho más que radio. Gloria al Señor. Aleluya, Padre, en este día te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu magnificencia, oh Dios. Gracias, Señor, te damos en este hermoso día, Padre Santo. Te presento cada vida que está escuchando este programa, la hora del Concilio Pentecostal Ebenecer. Cubre, guarda, oh Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la vida, Padre Santo, de cada ministro, oh Dios mío, líder de Radio Visión Cristiana Internacional. Te pido, Señor, que tú, oh Dios mío, siga guardando y cubriendo cada programador. Te pido, Señor, que tú bendiga cada líder, el cuerpo ejecutivo del Concilio Pentecostal Ebenecer. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros y estará, oh Señor, por la promesa hecha, oh Dios mío, a cada uno de tus hijos, Dios. Gracias te damos, Señor. Alíneanos a tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, Pastor Agustín, en este hermoso día. Amén. Es un placer. Bendiciones. El placer es nuestro. Estar conectado con ustedes a través de estas ondas y a través de Facebook y a través de las redes sociales, todas las plataformas. Amén. Online, todo lo que Dios nos ha provisto. Dios bendiga en gran manera. Pastor Agustín, estamos en esta semana, ¿verdad? Conmemorando la Pascua. Estamos conmemorando este tiempo de reflexión, este tiempo, ¿verdad? Que para los cristianos no es un asunto meramente de mantenerlo, ¿verdad? De guardar esta semana, no es guardar la semana, es fortalecer el conocimiento en el Señor, recordar esa vía dolorosa, recordar ese trayecto, recordar la manera en cómo Dios padeció, en cómo Dios se entregó. Mire, yo vi algo que me envió una hermana de la iglesia en esta semana que me decía, lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el amor que Él, aleluya, tenía por ti y por mí. Dios es amor, aleluya, el Padre es amor, Jesucristo es la compasión, es el regalo de Dios y un regalo, ¿verdad?, que tú no merecías, que yo no merecía. Esto es el amor de Dios y nosotros tenemos que valorar esto, perseverando, ¿verdad?, en el Señor, que le pido a Dios que la fe de cada uno de los que me escuchan sea aumentada, aleluya, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver en el día de hoy algunas de esas palabras que el Señor proclamó tanto en el camino de la cruz, ¿verdad?, como ya en la cruz, y son palabras que han marcado la vida, ¿verdad?, que han marcado la historia. Nosotros tenemos que valorar esto, que para este tiempo tantos miles de millones de personas, ¿verdad?, pues recuerdan, conmemoran este tiempo de Jesús cuando fue llevado al matadero, cuando fue llevado a la cruz, ¿verdad?, al Gólgota. Y esto para mí, Pastor Agustín, es algo que me da alegría, me da gozo de saber, ¿verdad?, que cualquier religión, cualquier persona, cualquier ateo tiene que observar cómo el pueblo cristiano se goza, cómo el pueblo cristiano conmemora, ¿verdad? Y esto es algo que el mundo, podríamos decir, el mundo entero está celebrando, cómo ha llegado esta noticia de nuestro Salvador al mundo entero. Y me recuerda a mí cuando dijeron, ¿verdad?, que si podría salir algo bueno de ¿verdad?, de este lugar de Nazaret, si podría salir algo bueno de esta tierra, aleluya. Y Dios nos bendijo con, ¿verdad?, con el Salvador, con el Redentor. El mundo, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos ya condenados, sentenciados, y ahí estuvo la necesidad de nuestro Salvador de venir. A Jesús no lo mataron, Él se entregó, aleluya, porque el sacrificio de Él era lo que iba a darnos validez a nosotros para
devolvernos lo que nosotros habíamos perdido, esa comunión con Dios, esa relación con el Señor, amén, que nuestra espíritu, nuestra alma pueda conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Y la primera palabra que Jesús, ¿verdad?, declaró está en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, pero yo quiero leerlos desde el verso 32. Dice, ¿verdad?, el autor: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos sí lo merecían, ¿verdad? Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía en el centro: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase marca la historia, marca el mundo en un antes y un después. Pastor Agustín, esto va marcando, aleluya, en un nuevo pacto para la humanidad. Esto marca la historia, marca los corazones, impacta al mundo. El perdón, aleluya, es la puerta, es la luz que cuando usted abre tiene que estar, aleluya, en el corazón de alguien. Y fíjese que nosotros debemos perdonar, no porque la persona que le ofendió a usted se lo merezca, sino porque usted merece tener libertad en su corazón. Jesús, sin mirar, aleluya, las personas, la agresión y todo esto era necesario para que se ejecutara, ¿verdad?, este acto del Señor, este sacrificio del Señor. Y mire la expresión que hace Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Humanamente, naturalmente, literalmente podríamos decir, sí, ellos sabían lo que estaban haciendo, porque qué persona mayor de edad, ¿verdad?, al menos que no tenga alguna condición, no va a saber lo que está haciendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero lo sabían a nivel la carne del humano que estaban haciéndole esto, ¿verdad? Y algo que a mí me da cosa, ¿verdad? Cómo el pueblo se atrevió a preferir a soltar a Barrabás y darle, ¿verdad?, crucifixión a Jesús. ¿Cómo se atreven? Wow, ¿verdad? ¿Qué corazón tenía este pueblo? Porque aún ni los mismos líderes romanos pues querían meterse en esta trifulca, porque ellos como que entendían, ¿verdad?, que esto era un problema del mismo Dios y se lo tiran al mismo pueblo. Pero las escrituras tenían que cumplirse, todas las escrituras. Una de las cosas que vemos en Jesús, ¿verdad?, como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, es que todas las profecías de los, ¿verdad?, de los profetas de la antigüedad se cumplieron en él. Entonces, en Jesús tenía que cumplirse cada una de estas profecías, ¿verdad? Y vemos que esta parte, la primera parte, que es la parte que rompe el corazón y rompe corazones, es el perdón, porque el diablo pensó que se la iba a lucir, ¿verdad? Aún su carne temblaba, la de Jesús, cuando él estaba en el Getsemaní, su cuerpo temblaba, le entró una agonía, una angustia, aleluya, que dice que su sudor era como gotas de sangre, y ahí él se atrevió a decir: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Esta era una expresión como no quisiera yo pasar por este momento de dolor. Pero este momento de dolor era también el cumplimiento de las profecías, aleluya, que decía Isaías, aleluya, que heridos fue él por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que él tenía que cargar todo tu dolor, toda tu angustia, todo tu, aleluya, tu resentimiento, todo tu odio, toda tu rabia, toda tu ira. Tenía Dios que cargarla en él. Y fíjate que a Jesús, cuando, ¿verdad?, le ofrecieron en un momento, le ofrecieron vino y mirra. Le ofrecieron a Jesús y Jesús lo rechazó. ¿Por qué Jesús rechaza el vino y la mirra? Porque esta mirra era un ingrediente, una bebida, como un analgésico.
Esto le iba a calmar a él el dolor, pero Jesús sabía que no lo podía hacer anestesiado, porque este dolor él tenía que sentirlo, aleluya. Por eso él lo rechaza, porque no era, ¿verdad? Humanamente lo podría tomar y podría sentir alivio, pero él no quería y no pretendía, porque era ¿verdad? El pacto de Dios con los hombres, de que él tenía que padecer como hombre en la carne, y tuvo que rechazar, porque si entonces Jesús padecía con una anestesia, con un analgésico, aleluya, iba a ser como un dolor, ¿verdad? Un dolorcito, iba a ser a media, pero él tenía que cargar en él, en su cuerpo, aleluya, en su sangre, tenía que cargar en él el pecado de toda la humanidad. Por eso él tuvo que rechazar el vino y la mirra que se le ofreció, aunque más adelante, ¿verdad? Vemos que se le ofreció vinagre cuando él dijo tengo sed, porque debía de cumplirse las escrituras. Esto fue solamente para que se cumpliera las escrituras, se cumpliera la profecía de David en el Salmo 69. David dice, aleluya, vinagres me dieron a beber y hiel me dieron en mi comida. Esto tenía que cumplirse, aleluya, y vemos la necesidad de un cuerpo humano, porque usted sabe que hay personas que dicen, no, que Jesús fue un espectro, que fue espíritu, aleluya, él presenta estas necesidades físicas, necesidades del cuerpo, necesidades, aleluya, la cual él padecía para que se evidenciara, porque así como en un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así también, aleluya, la vida pasó a todos los hombres, a todos los que creyeron en Jesús, porque en él, aleluya, se iba a reconstruir el pacto de Dios, se iba a reconciliar el mundo con Dios. Él es el representante nuestro delante de Dios, aleluya, delante del trono de Dios. Él es quien paga la deuda, paga la culpa que a ti y a mí aleluya, nos tocaba. Esto es bien importante, este acto de perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, mi amado, sí, creo que me permite en esta parte que es la primera palabra, perdónalo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo primero es, hermanos, que hablar del perdón como la primera acción de Dios, estamos hablando de el inicio del plan de salvación. No puede haber salvación sin perdón. Recuérdese que hablamos de que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y verdaderamente dice la Biblia que el pecado penetró por un hombre y juntamente con el pecado entró la muerte. Entonces, sin perdón no hay remisión de pecado, no hay restauración de quitar el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces no puede continuar, seguir a hablar de salvación si no hay perdón. Y juntamente con el perdón se une a esta palabra de lo que tiene que ver la salvación. Desde hoy estará en mi paraíso. Y luego en esa salvación viene la parte del amor, mi amado. El amor que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay amor sin perdón y no hay perdón sin amor. Estas dos cosas van unidas, pastor. Aleluya. En ese plan de salvación. Bendiciones. Aquí estamos, ¿verdad?, recordando, conmemorando este acontecimiento que marcó la historia en dos, dividió el mundo, aleluya, en su historia en dos, que es este acontecimiento que no solamente, ¿verdad?, tuvo que ver físicamente, sino que en lo espiritual marcó los corazones, nos reconcilió a nosotros con Dios. Aleluya. Jesús vino con un propósito definido, con un propósito firme, que este pacto, ¿verdad?, o esta promesa de Dios de salvación no se da en la tierra. Esto se da, aleluya, por
por planificación de Dios mismo, al ver la necesidad del hombre, de que el hombre quedó, ¿verdad? A la intemperie, quedó errante, quedó aleluya, como ovejas que no tenían pastor. Así veía Jesús a todo el necesitado, lo veía, aleluya, angustiado, lo veía como una persona que se está ahogando, y el Señor dijo: yo iré, aleluya, y lo voy a rescatar. Pero ¿a qué precio? Esta es la situación, ¿verdad?, que estamos presentando el día de hoy. ¿A qué precio? A precio de su vida. Y vemos nosotros que para que se cumpliera las escrituras, ¿verdad?, como decía el pastor Agustín, ¿verdad?, Jesús le dice al ladrón, al que estaba, al buen ladrón, pastor, o al mal ladrón. Bueno, Los dos ladrones eran malos, pero uno reconoció que Jesús era el Salvador. Sí, Aleluya. sí. Y uno se arrepintió y otro no se arrepintió. Y Jesús le dijo: aleluya, aquí está la manifestación del perdón de Dios. Esto no es, aleluya, verdad, con acepción de personas. Esto es para el que se arrepiente, para el que tiene fe, para el que lo reconoce. Aleluya. Y todo esto viene para que se cumpliera las escrituras. También Jesús, para que se cumpliera las escrituras, como yo decía, dijo: tengo sed. Y vemos que le dan vinagre a beber. Este vinagre era una bebida, ¿verdad?, desagradable, amarga, picante. En medio de esta angustia, esto iba a incrementar el dolor, ¿verdad? Iba a incrementar. Esto es algo como bochornoso, que a alguien se le pida, en lugar de darle agua, se le dé vinagre. Este vinagre, aleluya, representa esos momentos de angustia, los momentos amargos para ¿verdad?, en el cual Jesús debía cargar. Recuerde que la cena de la Pascua, el día, ¿verdad?, antes del pueblo de Israel salir de Egipto, el Señor le dijo: quiero que prepare un cordero limpio. Lo van a apartar, lo van a seleccionar, aleluya, lo van a tener ahí para cocinarlo, para que lo hacen, para que se lo coman, y lo van a hacer con panes sin levadura. ¿Sabe por qué? Porque esto era rápido, no había tiempo a esperar que el pan se fermentara, ¿verdad?, que se le pusiera la levadura. Esto tenía que ser rápido, y lo van a acompañar de hierbas amargas. Estas hierbas amargas todavía, aleluya, los conmemoran algunos judíos para recordar los momentos de amargura que pasaron en Egipto. Y Jesús, ¿verdad?, vemos aquí que es el fiel cumplimiento de esta ceremonia de Pascua, y donde Él también tiene que no solamente, ¿verdad?, vivir estos momentos amargos, esta amargura, esta carga, este dolor, este oprobio, tenía que cargarlo en él, sino que también literalmente, ¿verdad?, tenía que saborear este vinagre en medio de esta situación. Esta hierba, ¿verdad?, que se preparaba para esta cena, era para conmemorar esos momentos de amargura. Entonces Jesús estuvo presente, ¿verdad?, todo el tiempo, de que tenía esta misión, esta función, que él no podía, ¿verdad?, permitir que tomarse la mirra que le ofrecieron para que su cuerpo estuviera, ¿verdad?, al 100% humano. 100% humano, resistiendo ¿verdad?, y cargando en él todas nuestras cargas. Vemos también que en un momento, ¿verdad?, en esa misma agonía, en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto sí es terrible, hermano, aleluya. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, nuestro Salvador, aleluya, se sintió desamparado. Muchos teólogos dicen que cuando el pecado llegó, aleluya, a su máxima esplendor en su vida, en su cuerpo, él no resistió y sintió, aleluya, como el acompañamiento del Padre, el acompañamiento, aleluya, de lo divino, como que se separó de él, se sintió solo, aleluya. Dicen que vio este momento de oscuridad en él, aleluya, el pecado cargando, aleluya, culpándole, el pecado golpeándole. Bendita sea la gloria de Dios. Y vemos que Jesús también sintió esa agonía a tal punto de decir: Señor,
Padre mío, ¿por qué tú me has desamparado? Si hay algo que separa al hombre de Dios es el pecado. Si hay algo, y entonces Jesús, sabemos que Jesús no tenía pecado, pero él cargó en él. Él se hizo responsable por nuestras cargas, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y solamente nosotros recibiéndolo a Él, Jesús lo que hizo fue, aleluya, fue vaciarse o darnos la oportunidad de multiplicarse en cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo, Jesús está ocupando, aleluya, el lugar en la tierra. Tú eres el representante de Dios aquí en la tierra y Dios habita, aleluya, y verdad, en una habitación que claramente esa habitación Dios la prepara, Dios la limpia, Dios la purifica, la santifica y te seleccionó a ti para estar, aleluya, en tu corazón. Por eso vemos que el Señor, aleluya, siempre nos pide a nosotros que se haga resplandecer su rostro en nosotros. Nosotros somos el espejo de Dios, aleluya, que cuando el Señor, aleluya, alguien te vea a ti, no te vea a ti, sino que vea a Jesús modelado en ti, aleluya, a Jesús actuando en ti. Debemos de pedirle al Señor, Señor, permíteme mirar como tú ves. Permíteme, aleluya, caminar como tú caminas. Permíteme pensar como tú, aleluya, piensa, para que nosotros podamos actuar con esa compasión, con esa misericordia, con esa palabra de perdón, aleluya, siempre en nuestro corazón. Elí, Elí, lama sabatani, ¿por qué, Dios mío, me ha desamparado? Amén. Gloria al Señor. Verdaderamente, hermanos, que hablar de la revelación que hay en estas 7 palabras es maravilloso. Precisamente cuando hablamos, pastor, también añadiéndole un poquito más de profundidad, cuando hablamos, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Estamos hablando de la palabra de dolor espiritual. El dolor espiritual viene cuando él se siente desamparado, se siente como que Dios no está a su lado, ¿entiende? Pero es diferente cuando habla acerca tengo sed, habla del dolor físico de su cuerpo. Quien siente el dolor, la necesidad, es su cuerpo físico, porque es el dolor físico, pero el dolor cuando dice porque Dios mío, me ha desamparado. Es la parte de la necesidad y del dolor espiritual. Es como cuando lo mismo, cuando hablamos de que los 3 hebreos estuvieron allí en ese horno. Estamos hablando de que le podía consumar su cuerpo, pero cuando hablamos de Moisés, que dice Moisés, no iré si tu presencia no va conmigo. O sea, la ausencia, estamos hablando en un contexto espiritual. Bendito sea el Señor. Y aquí esto representa el dolor espiritual. Dios mío, ¿por qué me das desamparado? Y el dolor físico, tengo sed de su cuerpo. Bendiciones. Aleluya. Vemos que Jesús, estando en el Getsemaní, ¿verdad? Le dice al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto era una frase, ¿verdad?, muy común de la época. En otras palabras, vamos a buscar otro método para que esto se pueda hacer sin tener que tener tanto dolor, sin que sea por este medio, por esta vía. Pero Jesús luego le pide perdón al Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Amén, porque esto tenía que ocurrir. Aleluya. Recuerde que al mismo Judas Jesús le dijo, oye, lo que va a hacer, hazlo rápido, porque este río hay que pasarlo rápido. Esto ya no puedo. Por eso es que nosotros humanamente no podemos contemplar las cosas de acuerdo a que yo sienta hacerlo, a que yo quiera hacerlo.
a que yo tenga el deseo de hacerlo. Un pastor dijo que le dijo, cuando era niño, le dijo a su mamá, mamá, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Pues ella le dijo, pues prepárate porque va para la iglesia sin ganas el día de hoy. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para hacer la voluntad del Señor, el propósito de Dios. No, aleluya, hacer lo que nuestras emociones sientan, lo que nuestros deseos sientan. Usted se imagina que Jesús hubiera sido un tipo emotivo, y perdónenme la expresión, hubiera sido una persona emotiva. Ah, no, yo no siento hacer eso, yo no siento ir a Capernaum ahora, yo no siento hacer aquello. No, es que el Padre te mueve, el propósito te mueve. A ti que me estás escuchando, aleluya, tú tienes que dejarte mover por el propósito y por la voluntad de Dios. Él es quien tiene que moverte. O sea, tu motivación, tu pasión tiene que ser Dios en tu vida. Para esto, abre tus oídos, aleluya, está atento tus ojos para ver la gloria de Dios en ti. Y debemos nosotros de saber y entender esto, que debemos movernos. No porque porque me gusta o porque lo siento. Debemos movernos porque el Señor te mueve. Porque el Señor te insta, porque el Señor, aleluya, pone en ti la palabra. Si tú y yo somos instrumentos de Dios, somos mensajeros del Señor, entonces tenemos que hacer el delivery que el Señor manda que hagamos. No debemos de hacer lo que nosotros pretendemos. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces Jesús no se dejó mover, aleluya, por sus emociones, porque era humano, pero sus emociones le dijeron, aleluya, vamos a ver si buscamos otra manera de que esto ocurra, de que yo pueda hacer el trabajo, redimirlo, pero sin sangre no hay remisión de pecado, aleluya. Sin ese dolor, porque Jesús tenía que sentir humanamente, y esto era la justicia de Dios aplicada a la victoria sobre el diablo. Oye bien, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre la carne y la victoria sobre el mundo. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, y no fue hallado, aleluya, culpabilidad en él, pero él tuvo que enfrentar, aleluya, estas emociones, tuvo que enfrentar al diablo y sus ofertas. Él tuvo que enfrentar todas las necesidades que tú consideres que una persona humanamente la tiene. Jesús la tuvo, aleluya, y tuvo que enfrentarla. Ahí es que está la victoria de Jesús, que como en Adán nosotros todos fuimos, aleluya, pecadores. En Cristo Jesús ahora, quien venció en la carne, y es la justicia de Dios aplicada en esta guerra espiritual. Ya que en la carne se arruinó la vida, ahora en la carne se recupera la vida. Yo quiero que tú recibas esta palabra en este día. Aleluya. Por eso Jesús tenía que hacerlo en la carne, porque como Dios no había justicia para de redención, porque tenía Dios que valerse, aleluya, de la carne para poder vencer a la carne, aleluya, aleluya, a los deseos en la carne, vencer al diablo en la carne, que era lo que Satanás le retregaba al mismo Dios. Satanás se los retregaba, o sea, como quien dice, tú te equivocaste con los humanos. Ellos te van a negar a ti. Se lo hizo a Job, ¿verdad? Aleluya. Así es, mi amado. La palabra de victoria, consumado es. Está hablando de la palabra de entrega. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Cristo ahí fue que venció, porque logró el cumplimiento profético a la cual Dios lo había llamado a morir por los pecadores, y le entregó la victoria. No falló, consumado es, y ahí venció a los principados, a los gobernadores. Y eso es lo que el diablo quería. ¿Dónde? En el terreno del diablo, en su carne. Así que tú y yo en el carne podemos ser también vencedores. Él dijo, como yo vencí, vosotros también venceremos. Jesús vino a darnos a nosotros ese ejemplo, aleluya, de que sí se puede. Alaba. Sí se puede. Santo, dígalo, sí, pastor, otra vez, dígalo. Santificarnos, sí se puede rechazar Santo. el pecado, sí se puede rechazar los deseos de la carne. No podemos vivir bajo la esclavitud del pecado. Así Santo. que Dios te bendiga en esta hermosa Aleluya. mañana. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Shalom. Dios te bendiga. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.